Primera de Samuel, en el capítulo 8, nosotros vamos a estar trabajando este texto. Primero libro de Samuel. ¿Recuerdan Samuel, ese gran hombre de Dios, Samuel, el hijo de Ana, ese juez que vivió en el templo? Y en el tema que tenemos hoy es sobre crisis de identidad. Danos un rey. Crisis de identidad, danos un rey. Hermanos, cuando hablamos de la crisis de identidad, vamos a decir que la identidad es algo con lo que usted y yo necesitamos estar muy atentos, hermanos. Porque no podemos nosotros dejar que nadie nos robe nuestra identidad. Cuando hablamos de la identidad, estamos diciendo, y creo que ahí lo tienen en pantalla ustedes, la definición de crisis de identidad. Una crisis de identidad es un periodo en el que la persona experimenta profundas dudas sobre sí misma, dudas sobre el sentido de la existencia, acompañadas de sentimientos de vacío y de soledad. Esto le produce una sensación de ansiedad al tratar de definir o redefinir quiénes somos y en qué momento vital estamos. Crisis de identidad es algo en lo que nosotros debemos de estar muy atentos y que definitivamente nadie nos robe nuestra identidad. Este desequilibrio emocional de lo que es una crisis de identidad se caracteriza por importantes niveles de ansiedad, sentimientos de tristeza, desesperanza y falta de ilusión. Si usted que me está escuchando esta mañana, usted está pasando por algo así, hermano, es tiempo de retomar, porque esta administración con la palabra esta mañana y hablando de la crisis de identidad, ¿cuál es la idea? De que usted se puede examinar, de que yo me puedo examinar. ¿Por qué a veces estoy triste? ¿Por qué soy tan ansioso? ¿Por qué muchas veces hay sentimientos de tristeza? ¿Por qué yo no puedo andar gozoso? ¿Por qué siempre hay algo que me falta en la ilusión? Cuidado si usted no está pasando por una crisis de identidad. Cuando hablamos entonces de crisis de identidad, lo que estamos diciendo es que usted no debe dejarse robar la identidad. Tu identidad personal, como te veas a ti mismo, es el cimiento de tu éxito y de tu felicidad. Como usted se ve a sí mismo, como usted se conciba a sí mismo, la felicidad, hermanos, esto es el cimiento del éxito. Una identidad personal en la que usted sabe quién es usted, hacia dónde va usted, quién le llamó a usted, por qué usted es lo que usted es. Hermanos, si tú no sabes quién eres, otros te van a definir. Y eso es importante que usted lo coloque ahí. Si usted no sabe quién es, alguien más te va a definir. Nosotros vivimos en un mundo en donde las personas hoy asignan y nos asignan, si te han robado tu identidad, te van a asignar algunas cosas. Hay una presión de grupo, hay una presión que también viene de Satanás. Hay una presión, hermanos, y Satanás trabaja tiempo extra para que usted tenga esa crisis de identidad. ¿Por qué estamos hablando de la crisis de identidad? Bueno, porque fue lo que realmente hoy vamos a ver en el Primera de Samuel, en el capítulo 8, cuando Israel pide un rey. Parece que la crisis de identidad llegó a ese pueblo. Hermano, ¿sabe usted que Dios nos tomó en cuenta desde antes de la fundación del mundo? ¿Por qué es que la gente vive una crisis de identidad? Porque crisis de identidad tiene que ver con aquello que yo quiero hacer, aunque yo no sea eso. Hay personas que tienen o quieren vivir de una edad sin tener esa edad. Eso es porque hay una crisis de identidad. Hay gente que quiere vivir como si fuera multimillonario y apenas es pobre. Hay gente que quiere vivir de una manera que no es, y es porque hay una crisis de identidad. Entonces entran en desespero, entran en desánimo, entran en aspectos en donde inclusive físicamente empiezan a ser golpeados. Satanás usa todo esto, hermano. Satanás usa todo esto para que usted pierda
la identidad. Las redes sociales nos anuncian cosas, hermanos, y lo más que las redes sociales nos anuncian cosas y nosotros, la gran mayoría, empezamos a cambiar de forma de vestir, de forma de hablar y de forma de caminar. Porque ahora se tiene que caminar de una manera diferente, porque es que vea Instagram, Facebook y las fotos y los Photoshop, ya nadie quiere ser feo. Y entonces usted ve en cualquier parte de las fotos, ¿verdad? Y es una hermosura, ¿verdad? O cuando nos tomamos un selfie. Me encanta ver la gente tomando selfies y a mí mismo también haciéndolo a veces. Casi nunca lo hago porque soy muy chapilla. Pero normalmente usted siempre es así. Pero cuando usted se va a tomar un selfie, usted es así. Y usted dice, ¿en qué momento esa figura y peló todos los dientes que se le vio hasta el pinto? ¿Verdad? Así yo pienso que yo hay. Hermanos, Satanás es bueno para hacer eso. Y nosotros, hermanos, la presión de grupo es otra herramienta que el enemigo usa. Hay una presión de grupo, el dolor, las redes sociales te dice, ¿por qué no tienes esas experiencias? ¿Por qué no sos así? Las redes sociales te empiezan a decir, no, es que usted tiene que ser más nice, usted tiene que ser más, tener más feeling, usted tiene que ser más fit. Y definitivamente, hermanos, tu identidad está en Cristo. Que dicho sea de paso, es como la Biblia describe al cristiano. Nuestra identidad tiene que estar en Cristo, hermano. Hermanos, ¿saben cuántas veces? Es más, déjenme contarles esto. Me estoy ampliando ahí. Pero no importa. La identidad está en Cristo. La Biblia solo en una o dos oportunidades aparece la palabra cristiano. Sin embargo, ¿sabe cuántas veces aparece en Cristo? 99 veces. 99 veces aparece en Cristo o en Él. Y 35 veces de esa descripción de en Cristo lo que hace es realmente decirnos a nosotros y describirlo en nuestra identidad. ¿Quién eres en Cristo? 99 veces, inclusive 79 veces aparece también en Él. Nuestra identidad está en Él. ¿Saben ustedes algo, amados hermanos? Nosotros fuimos hechos desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, note. Usted fue escogido, yo fui escogido desde antes del tiempo. Cuando Dios hizo el mundo, ya me había concibido a mí en su corazón. Dios hace el mundo para que yo pueda habitarlo. Dios hace la tierra, el mar y todas las cosas para que yo... Note que el texto dice, y está ahí en Cristo, nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Nuestra identidad está en Cristo. Nuestra identidad no está en otras cosas, hermano. ¿Por qué entonces hay tanta gente? Hay mucha gente en angustia, en desesperanza, en desesperación. Hay mucha gente, hermano, pasando momentos de soledad, pasando momentos de ansiedad. A nuestros jóvenes nos los están robando y ellos también se dejan robar. ¿Por qué, hermanos? Porque en la crisis de identidad, entonces aparece una moda. No, Dios no es real, Dios no es verdad. En la crisis de identidad, los muchachos y las muchachas y muchos otros no muchachos ni tan muchachas, sino también grandes y pequeños, al final empiezan a decir, no, es que más o menos la moda es decir que ya Dios no existe. ¿Y por qué Dios existe? No, la Biblia no es cierta. Esa es crisis de identidad. Se tiene que identificar con algo que no es real, que no es concreto, que no es verdad. Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos hizo. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que de verdad nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Amén. Ahora, Primera de Samuel, en este relato de Primera de Samuel, vean el capítulo 8, verso 1 al 3. Cuando Samuel envejeció, nombró como caudillos a sus dos hijos para que guiaran al pueblo de Israel. Y aquí es donde empieza la historia. Hermanos, un rey exigido. Primera de Samuel nos lanza una pregunta a nosotros. ¿Quién es el verdadero rey? ¿Quién es el verdadero rey? Porque cuando vamos a ver los eventos y el hecho de todo lo que ocurre aquí en Primera de Samuel es que el pueblo de Israel pide un rey. Y pide un rey porque los hijos de Samuel habían desobedecido.
Y los hijos de Samuel se habían comportado de una forma muy, muy fea para lo que realmente ellos eran. Recuerden, Samuel se envejeció y nombró como jueces a sus hijos. Pero sus hijos sufrieron una crisis de identidad y empezaron a hacer lo que era malo. Entonces el pueblo, en una crisis de identidad también, exigen un rey. Ahora, el pasaje de hoy nos tiene que llevar a nosotros, y creo que ahí en pantalla tienen ustedes eso: no te avergüences de tu fe en Dios. Nunca te avergüences de tu fe en Dios. Nunca te avergüences de tu fe en Dios. ¿Por qué? Porque el pasaje de hoy nos lleva a reexaminar dos palabras importantes, hermanos. Yo quiero que usted note esas palabras: responsabilidad y soberanía. ¿Cómo? Repitámoslo: responsabilidad y soberanía. ¿Cuál es? Responsabilidad y soberanía. Responsabilidad es aquello que yo tengo. Si yo soy una persona que sé quién soy en Cristo, si yo no estoy viviendo una crisis de identidad, si yo no quiero parecerme, ¿verdad? O no parecerme o creer en lo que los grupos sociales creen, o en la presión de grupos, o en lo que los compañeros dicen, y yo estoy claro, yo sé quién soy en Cristo. Esa es mi responsabilidad. Amén. Pero si yo estoy sufriendo una crisis de identidad, definitivamente yo no sé quién soy, y entonces yo ando vestido de cualquier cosa, de cualquier manera, de cualquier forma. A mí me hace mucha gracia porque de todos nosotros se lo ponemos a la moda, ¿verdad? Yo últimamente estaba viendo que todo el mundo tiene el pelo blanco. ¿Será porque los salones estaban cerrados y ya no hay quien se los tiña? Pero todo el mundo anda con el pelo blanco. Pero blanco, de ese blanco que usted dice, ese blanco es de mentira. Ese blanco no es blanco de verdad, es como un blanco amarillo, un blanco amarillesco. Ahí están saliendo algunos conocidos en la televisión, ¿no han visto la nota? Y algunos jugadores de fútbol, blancos amarillos, rarísimos, se ven feísimos, pero ellos creen que son. Pero esas crisis de identidad, hermanos, hay una advertencia, hay una advertencia. La advertencia está ahí. Y es una gran advertencia. Hoy Dios sigue reinando sobre todo. Hermanos, Dios también tiene un pueblo especial y les ha dado un rey. Y la advertencia a nosotros es: el pueblo especial y escogido por Dios es la iglesia, y el rey es Jesucristo. Nosotros tenemos que estar muy claros quién ejerce sobre nosotros el gobierno, quién es la cabeza de la iglesia, quién es la cabeza en mi casa, quién es la cabeza en mi hogar, quién es la cabeza en lo que yo soy, en todo mi ser espiritual, mi cuerpo. Porque si no, yo voy a sufrir una crisis de identidad, y la crisis de identidad a mí me va a llevar a hacer cosas que son deformes o que no son conformes a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que estar atentos, hermanos, lo dije desde el principio: cuidado, te roban la identidad. No dejes que nadie robe tu identidad, porque si te roban la identidad, la gente te va a decir quién eres tú. Es decir, la que te va a formar, lo que van a ser, otros son los que te definen. Entonces hoy tenemos un poco de personas hablando y diciendo quién es usted y cómo quiere que usted sea, y mucha gente se lo cree, hermano. Hay grupos sociales. ¿Por qué creen ustedes dentro de los grupos sociales hay pandillas, hay barras, hay... ¿Quién define? ¿Quién está definiendo a esta gente? Hay personas que son lo que otros le dijeron que fuera. Cuidado con que te pierdas tu identidad, porque nuestra identidad está en Jesús. Hoy Dios sigue reinando sobre todo, pero al igual que con Israel, hoy Dios también tiene un pueblo especial. Nosotros somos su pueblo. Ahora, vamos a ir ahí también, siguiendo con Primera de Samuel. Samuel envejeció, Samuel envejeció, dice ahí: si dejas todo, estás ahí en la pantalla, si dejas todo en las manos de Dios, verás la mano de Dios en todo. Y a mí me encantaría que usted y yo repitamos eso esta mañana. Amén. Porque aquí hay una gran verdad de identidad. Esto es estar identificado. Este es nuestro ADN. Vamos a decirlo al contar 3. 1, 2, 3. Si dejas todo en las manos de Dios, verás la mano de Dios en todo. Eso es saber quién soy. Yo soy en Cristo. Si yo dejo en las manos de Dios todo, yo sé que todas las cosas en las manos de Dios van a prosperar. Si dejas todo en las manos de Dios, verás la mano de Dios
en todo, hermano. En todo. Esta es nuestra identidad. Ahora, Samuel envejece y puso por jueces a 2 de sus hijos. Ahora, los hijos mayores de Samuel se corrompieron, hermanos. En el verso 2 dice que anduvieron en caminos de su padre. Vean el verso 2. Su primogénito se llamaba Joel y su segundo hijo se llamaba Abdías. Los dos eran caudillos de Berseba. Verso 3. Pero no siguieron el ejemplo de su padre. No siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de justicia. ¿Por qué pasa eso? Porque hay una crisis de identidad. Cuando hay crisis de identidad en nuestro servicio a Dios, cuando hay una crisis de identidad en lo que Dios nos ha llamado a hacer, por supuesto que nos corrompemos, por supuesto que empezamos a ser fraudulentos y nos volvemos obreros fraudulentos por una crisis de identidad. Ellos empezaron a hacer cosas que no convenían y empezaron a corromperse y aceptaron sobornos y corrompieron la impartición de la justicia. Hermanos, es porque cuando hay crisis de identidad, definitivamente yo siempre voy a correr a lo beneficioso, me voy a hacer un egoísta, me voy a hacer una persona que solo miro hacia adentro, por crisis de identidad. Ahora, probablemente Samuel no pudo ver objetivamente a sus hijos, pasó por alto pecados que ellos sí veían en otros. Hermanos, qué triste es que nosotros como padres de familia, que nosotros como espirituales, no estemos atentos a ver las cosas que no son correctas en medio de nuestros hijos y en medio de la comunidad de fe. Es tiempo de que seamos llamados a que la identidad que nosotros tenemos en Cristo establezcamos toda justicia. Ahora, vamos a ver también en medio de todo esto, hermanos, y quiero que nos vayamos hasta el verso 5, el verso 4, perdón, en el verso 4. Por eso, dice, todos los ancianos israelitas fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron, es un hecho que tú eres viejo y que tus hijos no siguen. Por lo tanto, escógenos un rey como lo tienen todas las naciones para que nos gobierne. Verso 6, vamos, ahí en la Biblia, vamos. Pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que no gobernara. Entonces oró al Señor. Y el Señor le dijo, atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Ay, hermanos, vean a donde la crisis de identidad empieza a tocar y a tomar un aspecto dimensional. Es como el coronavirus. De uno se infectan 2, de 2, 4, de 4, 8 y multiplique y ya somos millones. Primero fueron los hijos. Se corrompieron. Y después los ancianos. Ven la secuencia. Y después de los ancianos, el pueblo. El pueblo no quería un rey. Y la pregunta que yo quiero en esta mañana que nos planteemos también es, ¿será que ese pueblo no quería un rey o querían ser como los demás pueblos? Pregunta, ¿no querían un rey o querían ser como los demás? Vean cómo la crisis de identidad a nosotros nos puede llevar a tomar decisiones de este tipo. El pueblo de Israel decía, no, necesitamos un rey, pero vean el justificante. ¿Por qué querían un rey? Ellos querían un rey para ser como los otros pueblos. Ellos estaban permeados. La crisis de identidad les llegó. No, queremos un rey, que el rey vaya con nosotros y que el rey vaya a la lucha delante de nosotros. Nosotros queremos ser como los demás. Porque salieron en el Facebook y ellos sí tienen un montón de cosas y salieron ahí ¿verdad? En otras redes sociales y nosotros nos hemos quedado atrás. Nosotros queremos ser como esa otra iglesia y necesitamos hacer todo lo que esa otra iglesia hace porque eso sí está bueno. Crisis de identidad muchas veces porque el Espíritu Santo a nosotros es el que nos puede llevar a toda la verdad. Es el Espíritu Santo. Es la palabra, hermano. Note, y vamos a ver ahí en la siguiente, donde habla sobre, dice esa filminita que está ahí, dice, Dios no mira
tus limitaciones. Él mira tu corazón. ¿Cómo? Dios no mira tus limitaciones. Él mira tu corazón. Entonces dice que todos los ancianos de Israel se juntaron, hermano. Dice, le dijeron, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Vean ahí en 1 Samuel 8:6. Samuel oró sobre la petición y Dios le responde, que fue lo que anteriormente leí. Y el Señor le dice, atiende el verso 7, amado. Estamos en 1 Samuel capítulo 8, verso 7. Atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir a servir a otros dioses. Verso 8. La crisis de identidad nos lleva a que nosotros nos volvamos personas que sirvamos a otros dioses. La crisis de identidad nos lleva a sometimientos en medio de cosas y de formas que ni se entienden, man. Uno ve al mundo, uno ve a muchas personas sufriendo este tipo de eventos, siguiendo cosas que no saben ni entienden. Cuando usted ve muchas veces a la sociedad yendo detrás de cosas que usted dice, pero ¿qué es eso? Ah, es que así somos, ahora somos libres. No, es que ahora tenemos derechos. No, es que ahora siguiendo otras causas, siguiendo otras cosas que tal vez ni los conocen en su contenido, en su principio no los reconocen, porque mucha gente se está siguiendo corrientes y formas de vida que son solamente modas. Ahora la moda es ser como homosexual. No importa, eso es como más o menos. Tenemos que tener cuidado, porque si nosotros estamos perdiendo nuestra identidad, nosotros seremos arrastrados a esto, hermano. Sigamos con el texto, porque en el texto a nosotros nos sigue hablando que aunque Samuel no se agradó de estas palabras, sin duda Samuel fue herido por el hecho de que sus hijos fueran rechazados. Hermanos, pero más que eso, Samuel vio los motivos impíos detrás de la petición de los ancianos de tener un rey. Y Samuel ora al Señor, y esto es lo que debe hacer siempre que sintamos desagrado, hermanos. Nunca debemos cargar con este tipo de problemas. Más bien debemos hacer lo mismo que Samuel cuando oró a Jehová. Sí, hermanos, este mundo está convulso, esta sociedad está convulsa, está perdida, pero no hacemos nada con enojarnos. Más bien tenemos que captar el mensaje de Samuel y ir y orar al Señor, porque no nos está gustando la situación. Aun cuando veamos situaciones en medio de la comunidad de fe, cuando veamos situaciones en la iglesia, necesitamos entonces orar y decir, Señor, hay algo que está mal, ahí hay murmuración, hay distracción, Señor, ahí no hay compromiso, Señor, ahí la gente no está orando lo que tiene que orar, Señor, ahí la gente no está dando lo que tiene que dar, ahí la gente no está haciendo lo que tú estás mandando. Voy a orar, no me voy a enojar aunque hay un disgusto, pero tengo que llevar esta delante del Señor. ¿Qué le dice el Señor? Samuel, oye la voz del pueblo. Oye la voz del pueblo. Dios le dijo a Samuel que cumpliera la petición del pueblo. Y eso no fue porque su petición haya sido buena o correcta, sino porque Dios iba a enseñarle algo a Israel a través de eso. La crisis de identidad hace que Dios establezca sus justos juicios. Y entonces uno a veces no sabe por qué estamos pasando por ciertas situaciones. Es porque hemos perdido la identidad y Dios quiere que pasemos en algunas circunstancias para llevarnos hasta donde Él está, porque Él es el Rey, porque Él es el Señor. Amén. Aleluya. Vean qué tremenda esta declaración del Señor. No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Por eso, hermanos, ellos no querían un rey, ellos querían ser como otro pueblo. Ellos querían ser como la otra gente. Ellos querían andar pintados diferentes. Ellos querían caminar diferentes y ser llamados diferentes. Ellos querían ser iguales a aquellos y seguir la corriente del mundo, ¿verdad? Ellos querían ser de los muchos, no de los que habían sido separados, como el pueblo de Israel había sido separado. Y hoy la iglesia no se pierde en esto. Las iglesias a veces quieren solamente ser iglesias grandes.
no sanas. Y yo creo que nosotros debemos de seguir orando para hacer una iglesia sana y ojalá grande. No hay ningún problema en ser una iglesia grande. O ser una iglesia pequeña, pero ser una iglesia sana. No es cuánto seamos, es si los que estamos viviendo conforme la palabra del Señor. No te han desechado a ti, le dijo, me han desechado a mí. La crisis de identidad hace que desechemos a Dios. Lo primero que los movimientos minoritarios y muchos movimientos hacen es desechar a Dios. Tienen que anular a Dios. No, es que Dios no es cierto y la Biblia no es cierta. Porque si no dicen esto primero, no pueden hacer lo que se les presta y gana o lo que quieran hacer, diciendo somos esto, somos esto, somos esto. Y como la Biblia no existe, como la Biblia es mentira y como Dios no existe, ¿qué me importa que yo pueda hacer así? Porque si no niegan esta primer verdad absoluta, se van a sentir muy mal siendo lo que quieren ser de cualquier grupo de estos que trascienden ahí con una crisis de identidad. Iglesia, cuidado. Revisemos si nosotros perdemos nuestra identidad. Nuestra identidad está en Cristo. Nuestra identidad está en Cristo. Y vamos a tener que estudiar mucho sobre esto. 99 veces aparece en Cristo o en Él. 35 veces de estas nos hablan específicamente de tu identidad. ¿Cómo lograr tu identidad? Dios le dijo a Samuel, vean el verso 9, 8-9. Tú atiendes sus peticiones, pero aclárales todo lo inconveniente, todos los inconvenientes. ¿Cómo? Atiende las peticiones, le dijo el Señor. Vean el Señor, hermano. ¿Cómo guía a Samuel en el espíritu? Y le dice, Samuel, atiende todas las peticiones, pero aclárales todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. Y vean, hermanos, qué tremendo, porque ahí aparece en el 8:7 y dice, y dijo Jehová a Samuel, vean, lo ven ahí, a su mano izquierda, oye la voz del pueblo y en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado para que no reine sobre ellos. Israel no sabía quién era el que reinaba sobre ellos. Israel no sabía. Y a veces la iglesia no sabe quién es nuestro Señor. A veces nosotros nos perdemos. A veces no sabemos quién es nuestro Dios, que es poderoso, que es gigante, que es grande, que es poderoso. Y entonces nos metemos en componendas y hacemos cosas que no son convenientes. Inclusive buscamos otras fuentes para tener consejo. Mano, hay cristianos que buscan otro tipo de consejos y otro tipo de formas. ¿Por qué? Porque hay una crisis de identidad. No, es que ya yo voy a dejar de orar, pero me dijeron que lo que podía hacer es, y empiezan a hacer cosas, hermanos. Hay gente aún dentro del cristianismo que prefiere ir a las soluciones de una forma, hermanos, que no son la dirección de Dios, y buscan agoreros, y buscan brujos, y buscan, sí es cierto, hermano, y eso es duro, y eso es muy lamentable, porque en la crisis de identidad es donde no debemos de caer, que nadie nos robe nuestra identidad en Cristo Jesús. Se les advirtió cómo los trataría el rey que estaban pidiendo, hermano. El resumen de la advertencia es que este rey tomaría lo mejor de ellos. Ese rey los iba a someter, ese rey les iba a hacer todo, iba a tomar todo lo de ellos. Vean el verso 11, les dijo, vean lo que les dice, verso 11, amados ahí, primera de Samuel 8:11. El rey que ustedes ahora piden les quitará a sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de guerra. Unos serán jinetes y su caballería, e irán abriéndole paso a su carruaje. A otros los pondrán al mando de 1000 soldados y a otros al mando de 50 soldados, a otros los pondrán a labrar sus campos y a levantar sus cosechas, y a otros los pondrá a fabricar sus armas y los pertrechos de sus carros de guerra. También les quitará a sus hijas para convertirlas en perfumistas, en cocineras y en panaderas. Además les quitará sus mejores tierras, sus viñedos, olivares, y todo eso se lo entregarán a sus sirvientes. Les quitará también la 10ª parte de sus granos, de sus viñedos, para pagarles a sus oficiales y a sus sirvientes. Les quitará, verso 16, les quitará a sus siervos y sus siervas y sus mejores jóvenes
y sus asnos y bueyes para que trabajen para él. También, verso 17, les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes pasarán a ser sus sirvientes. El día, les dice, el día, en el verso 18, el día que ustedes elijan su rey, lo van a lamentar porque el Señor no les responderá. Oh, sí, Señor. El día, dice, el día que ustedes elijan su rey, lo van a lamentar, pero el Señor no les responderá. ¿Saben quién es el primer rey de Israel? ¿Quién fue? Saúl. Todo un fracaso, de pies a cabeza. Este pueblo empezó después a clamarle al Señor. No lo respondió. Inclusive, ¿se acuerdan en la historia? La regañada que se lleva Samuel por estar llorando por Saúl. Le dice, no, papá, si usted llora por él, va con él también, cortados. Él no ha hecho lo que yo he querido. Hermanos, es triste cuando la crisis de identidad llega. Es triste, hermano. Es muy triste. Porque él iba a tomar, y tomará, y tomará, y tomará, y seréis sus siervos, se los había advertido. Esto es lo que pasa, hermanos, con los movimientos. Esto es lo que pasa cuando hay una crisis de identidad y las personas se desbocan a formas y a cosas. Y aún dentro de la iglesia cristiana evangélica hay muchas situaciones, hermanos, que se vuelven sectarias, que se vuelven formas que no son las formas de Dios. Y a veces se vuelven serviles de un poco de cosas que no son el corazón ni la voluntad de Dios. Por eso hay tantos abusos a veces que se dan en medio de las iglesias. Porque hay abusos en una u otra forma. Porque entonces trasquilan las ovejas sin necesidad. Está bien, hay que darle a Dios lo que Dios nos da. Pero tampoco ir hasta el otro lado. Pero sí hay exigencias, porque hay modelos, porque hay formas. La iglesia cristiana evangélica no es la excepción. La iglesia a veces quiere un rey y nombran al de rey al pastor, al profeta, apóstol. Y ese es intocable y lo que se diga ahí es santa palabra. Cuidado. La crisis de identidad, ¿no? Clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Israel terminaría clamando debido a que quisieron un rey por motivos impíos y no espirituales. Así que Dios llamaría a ese futuro rey, ¿sabe cómo le llamó el Señor? Vuestro rey. Él le dice, no, ese es vuestro rey. Es más, en el 18 quedamos. Vamos al 19. El pueblo no hizo caso a Samuel, sino que le dijo. Cuando hay una crisis de identidad, hermano, y usted le dice a alguien, no, hermano, vea, el camino suyo es que usted se arrepiente. El camino suyo es que usted ore y espere en el Señor. ¿Y saben qué es lo primero que va a hacer la persona con una crisis de identidad en una consejería? Hacer lo que el pueblo dice. El pueblo no le hizo caso a Samuel, sino que le dijo, no será así, a como de lugar tendremos un rey. Ah, aquí en la iglesia se hace así, punto. Pero es que aquí se hace así, porque aquí, como en mi casa, la que manda es mi mujer. Dice un canto, ¿verdad? No es en mi caso. En el verso 19, Israel no sabía quién era realmente el que peleaba por él. El pueblo no le hizo caso a Samuel. El pueblo, en la crisis de identidad, Israel no sabía quién era el que peleaba sus guerras, hermano. Qué triste. El pueblo no sabía quién era su Salvador. Y la iglesia a veces no sabemos, hermanos, tan profundo como Dios dije al principio. En Cristo Jesús nos escogió antes de que hiciera todo el mundo. Él nos escogió y cuando Él nos escoge, desde antes de la fundación del mundo, para darnos una identidad, hace después el mundo para colocarnos en el mundo. Porque Dios siempre en su corazón ha querido una familia. Pero a veces se nos olvida eso. No, nosotros somos, oiga, somos objetos. Vamos a estudiar eso en algún momento en Cristo, quiénes realmente somos. Porque dice que nosotros somos especial tesoro. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Israel terminará clamando. Ahora, vean que aparece ahí en su presentación en la pantalla un cosito dice, Dios tiene el control, y aparecen dos signos de pregunta. Y la pregunta es,
Dios tiene el control. ¿Tendrá Dios el control de la vida tuya y mía? ¿Tendrá Dios el control de mi familia y de tu familia? ¿Tendrá Dios el control de la iglesia? ¿Tendrá Dios el control? ¿Tendrá Dios el control? En primera de Samuel, ahí en el capítulo 18, siguiendo al 19 al 20, ¿verdad? El 20, así seremos como todas las naciones. Así seremos como todas las iglesias. Así seremos como toda la gente. Así seremos como... Hermano, usted se ha dado cuenta que esto, somos muy permeados por eso. Bueno, aquí abren un mall y usted tiene que hacer fila, porque queremos ir a hacer, así somos. Aquí la gente se pone una cosa aquí y todo el mundo se pone una cosa aquí. Bueno, ahora las mascarillas, ¿verdad? Pero eso ya no es por moda, eso es por un asunto ya de cuidarnos un poco más. Pero igual, ya hay modas en eso. Hay modas. Hay mascarillas deluxe y hay mascarillas de que si usted puede ver qué hace, o como el otro, que me mandaron una foto que se mandó como una cosa aquí, lo hizo de un galón de, de, de un galón de plástico y lo cortó así, y hizo una cosa aquí, ¿verdad? Y tenía la tapa aquí y por ahí tomaba. Pero es cierto, hermano, en todo caminamos ahí. Ahora, veamos, que tengo que ir cerrando para cumplir con nuestro tiempo. Estamos hoy con nuestra hora 15. Vean en el verso 20, seremos como todas las naciones y nuestro rey gobernará y saldrá al frente de nosotros, presentará batalla por nosotros. Vean el verso 21, Samuel oyó todo lo que decía el pueblo y se lo hizo saber al Señor. Ven el verso 22, y el Señor le respondió, atiende su petición, ponles un rey que los gobierne. Entonces Samuel les pidió a los israelitas que regresara cada uno a su ciudad. Note que a partir de ahí Israel exige un rey a pesar de la presencia de Dios. Y hermano, y usted podría decir, qué bárbaros más tontos. ¿Verdad que sí? Así, dígame, ¿verdad que no? Qué tontos. Pero el pueblo de Israel hizo eso, pero el pueblo de Israel también, nosotros hoy, somos capaces de hacer eso y hacer más. Hermanos, la verdad es que ese pueblo, y en el verso 22, él les dice, y vean el capítulo 9, en el verso 1, había un benjaminita, familia de Benjamín, muy valiente, que se llamaba Cis, hijo de Abiel, era descendiente de la línea directa de Secor, Becotat y Afía. Este hombre tenía un hijo que se llamaba Saúl, el cual era un joven muy bien parecido. Cuando dice así, yo digo, ¿será que se equivocaron? No sería que era yo, digo yo. Bien parecido, entre todos los jóvenes israelitas no había nadie más bien parecido que él. Además era más alto que cualquiera del pueblo. Hermanos, está hablando de Saúl. Saben, hermanos, que hay historias de historias cuando nosotros logramos ver muchas veces en la vida del pueblo de Israel, ¿verdad? Por ejemplo, en Primera de Samuel, en el capítulo 7, y solo lo voy a hacer de referencia, ¿verdad? Hubo gente que era temerosa de Dios y entendía que a Israel no le hacía falta un rey. Israel no le hacía falta rey. Ellos tenían un rey que era Jehová. Lo que ellos querían era una imagen de un rey y su deseo era de un rey. En realidad el deseo de alguien como una imagen que ellos creían que un rey debería tener. Ellos querían tener a alguien que lo representara. Es como, hermano, es que no andamos tan lejos. Aquí nosotros levantamos cosas que a veces, ¿sí se acuerdan? En el mundial. Entonces era la selección y uno de la selección eran los... Y a partir de ahí todo el mundo se llamaba como ese, como el famoso. Y aquí somos así. Es como la imagen, porque hay una crisis de identidad, porque necesitamos identificarnos con algo. Es crisis de identidad. Tenemos que identificarnos con el Rey de Reyes, con el Señor de los Señores, con saber quiénes somos en Cristo Jesús. Pero hubo gente en el tiempo de Dios también, ¿verdad? Porque nosotros seremos también como todas las naciones. Es lo que ellos querían, ¿verdad? Este nunca fue el objetivo de Dios para Israel. Dios quería hacerlo su especial tesoro sobre todos los pueblos.
un reino de sacerdotes y gente santa. Dios quería hacer de Israel algo especial y ellos quisieron ser como todos los demás. El Señor les dijo, entonces, vea que Dios les dijo, ustedes van a hacerlos un especial tesoro sobre todos los pueblos, un reino de sacerdotes, gente santa. Dios quería hacer de Israel algo especial y ellos quisieron ser como todos los demás. Dios le dice, ser creyente, estar en Cristo, ser una familia cristiana es un privilegio, pero queremos ser como los otros, mejor, que andemos de aquí para allá y de allá para acá, haciendo todo lo que nos da la gana. Saben, hermanos, hubo un hombre que les dijo, no, Israel no necesita un rey, no quiso ser rey. Le ofrecieron el reinado y él dijo, no, yo no quiero ser rey porque este pueblo tiene un rey y es Jehová, rey de los ejércitos. Amén. Nosotros tenemos que concluir esta hora, ¿no? Vean la figurita que aparece ahí, es la última. La preocupación y la ansiedad no cambia nada, ¿no? La confianza en Dios lo cambia todo. ¿Podemos repetir eso? ¿Podemos repetir eso? Contar tres, por favor. 1, 2, 3. La preocupación y la ansiedad no cambian nada, pero la confianza en Dios lo cambia todo. Porque si nosotros tenemos una crisis de identidad, nos volveremos ansiosos, nos volveremos más preocupados. Necesitamos retomar nuestra identidad en Cristo Jesús. El problema, hermanos, es que a veces un pueblo tiene la mirada puesta en otras cosas, en ser como las otras naciones, en ser como los demás. Jesús no va a ser rey, hermano, es el rey. ¿Lo es para nosotros? Es la pregunta que tiene que quedar hoy cavilando en nuestro corazón. ¿Lo es para nosotros? Jesús es el rey, Jesús es la cabeza de mi hogar, Jesús es la cabeza de la iglesia, Jesús es la cabeza de mi vida, es Jesús el rey de reyes, el señor de los señores. Hermanos, el problema es que el pueblo tiene la mirada puesta en muchas otras cosas y quieren ser como los otros, en vez de ser el especial tesoro que Él siempre ha prometido que nosotros somos. Somos especial tesoro. Y el problema, hermanos, es que nosotros debemos de ver la advertencia, hermano. La advertencia es fuerte, hermano. Y nosotros tenemos que entender que la respuesta del Señor a Samuel es que dará exactamente lo que le pidieron. Porque el Señor escucha la oración y el Señor es justo en sus juicios. Y el Señor, de verdad, muchas veces dice, ¿usted quiere eso? ¿Quiere eso? Porque a veces pedimos como no sabemos. Hermanos, que el Señor nos ayude. Que no perdamos nuestra identidad. Que entendamos que nuestra identidad está en Jesús. Que la identidad nuestra está en Cristo Jesús. Que nosotros somos más que vencedores en Cristo. Que la cabeza es Jesús. Que Jesús es el Rey. Que nosotros no podemos aspirar ni querer ir a parecernos a otros. Que tenemos una identidad propia. Que se llama ser hijos e hijas de Dios. Gente privilegiada. Un pueblo, una nación santa. Un pueblo adquirido, una iglesia que camina y trasciende en santidad, una iglesia que se mete en las escrituras, una iglesia que se postra delante del Señor, una iglesia que se humilla, una iglesia que adora, una iglesia que sirve, una iglesia que da, una iglesia que vive a la altura del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Nuestra identidad es en Cristo. Cuidado, hermano, no dejemos que el enemigo nos robe la identidad, no dejemos que las presiones de grupos, que la sociedad misma nos dicte quiénes somos. Sabemos quiénes somos. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Amén. Padre, te bendecimos esta mañana. Damos muchas gracias por la bendición de compartir este tiempo, este espacio. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has tenido de verdad misericordia de nosotros. Y esta hora, Señor, nos rendimos una vez más a ti. Mi esperanza está en ti. Tú eres el rey. Hermano, proclámele el rey ahí. Diga, Señor, sé tú el rey de mi vida. Sé tú el rey de mi casa. Sé tú el rey en mi familia. Sé tú el rey en mis decisiones. Sé tú el rey en esta iglesia, centro de enseñanza y discipulado. Sé tú el rey, Señor. Y que nosotros oremos y clamemos delante de ti para que nuestros corazones, Señor, no quieran ir en pos de otros dioses, en pos de otras formas, en pos de otras cosas, Señor, que a veces se vuelven llamativas y atractivas, sino que nosotros sigamos la senda del justo, la senda de la santidad, porque sin esta nadie verá al Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y
Amén.